vamos a aplicar estos conceptos también a la fisiología cardiovascular. Entonces vamos a definir lo que es la presión hidrostática. Bien, es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cualquier objeto sumergido en él, por ejemplo un barco. Además, esta presión hidrostática aumenta con la profundidad dentro del fluido, bien, y se debe al peso del líquido que está por encima del objeto, bien. Por ejemplo, si vemos aquí un recipiente que contiene agua, bien, o cualquier líquido, a medida que aumenta la profundidad, o sea, la altura, el chorro que se encuentra más profundo va a salir con una presión más alta que aquel que se encuentra cerca de la superficie. Bien. Si el fluido se encuentra en movimiento, ya no va a ejercer una presión hidrostática, sino una presión hidrodinámica. Y en el ámbito sanitario, la presión hidrostática capilar hace referencia a aquella presión con que empuja la sangre a través de los vasos sanguíneos, bien, y frente a ella vamos a tener la presión hidrostática intersticial, que se debe al líquido intersticial que ejerce una presión sobre el vaso capilar, bien. Bueno, ahora vamos a nombrar y a explicar de una manera lo más resumida posible los teoremas y principios que rigen la hidrostática y cómo lo aplicamos eso a la circulación sanguínea, ¿bien? Entonces vamos a empezar con el teorema general de la hidrostática, que dice que establece la presión en un punto de un fluido en reposo es la misma en todas las direcciones, ¿bien? Y es directamente proporcional a la profundidad y densidad del fluido, como vamos a ver en la ecuación, ¿bien? La presión hidrostática, que simbolizamos con la letra P, se puede deducir de la siguiente forma. Bien, si nosotros tenemos, en este caso, un objeto que se encuentra sumergido en un líquido, bien, por ejemplo un cilindro, va a tener cierta densidad, altura y superficie, bien. En este caso, el objeto sería la masa de este líquido, bien, que analizamos aquí, en esta porción. Entonces la presión, por definición de física, es fuerza sobre superficie. La fuerza se debe al peso del líquido, habíamos dicho. Entonces, el peso, digamos, es la masa del líquido por la gravedad, bien por definición, sobre la superficie. Entonces, a su vez, la densidad, que puede ser simbolizada con esta letra o como ρ, digamos, es igual a la masa del líquido sobre el volumen del líquido. Si yo despejo la masa, me queda densidad por volumen, ¿bien? Si esta ecuación la introduzco aquí, me queda la densidad por el volumen por la gravedad sobre la superficie. A su vez, el volumen es superficie por altura, ¿bien? Entonces, si reemplazamos lo que es el volumen, nos va a quedar la densidad por la superficie por la altura por la gravedad dividido la superficie. Estos términos se cancelan y me queda que la presión hidrostática es igual a la densidad, bien, que tiene en el sistema internacional unidades de kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, bien, a la cual está sumergido, bien, que está expresada en metros. Entonces, a partir del teorema general de la vamos a ver cómo surgen, digamos, los demás principios y teoremas que derivan de él. Vamos a definir ahora lo que es la presión nanométrica. Es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. Bien, entonces la presión nanométrica, si nosotros tenemos el cero absoluto, bien, y esta es la presión atmosférica de una atmósfera, que es nuestro sistema de referencia cero, la presión nanométrica va a ser la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, bien, y esta va a ser la presión en el vacío. Entonces se utiliza para medir la presión en sistemas cerrados, bien, como neumáticos, tanques de gas o sistemas hidráulicos, donde la presión interna es diferente a la presión atmosférica, bien, y vamos a medirla también en sistema de circulación sanguíneo cerrado. Vamos a medir también una presión nanométrica, el cual vamos a utilizar también un nanómetro.
bien, para medir la presión arterial. Puede ser positiva cuando la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica y negativa cuando la presión absoluta es menor que la atmosférica, como en el caso del vacío, o cero cuando la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Entonces hemos dicho que se utilizan nanómetros para medirla, ¿bien? El principio de Pascal deriva del teorema general de hidrostática y establece que la presión que se ejerce en cualquier parte del fluido, ¿bien?, incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, ¿bien?, y en todos los puntos de fluido. O sea que tenemos que dentro del fluido las presiones van a ser las mismas, digamos, se va a transferir de igual manera y en todas las direcciones. Esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Haciendo, por ejemplo, usando una esfera hueca perforada en distintos lugares y que está provista de un hemo. Entonces, esta esfera está llenada de cierto líquido, por ejemplo agua, y tiene tapones de aire. Bueno, si nosotros aplicamos una fuerza, una presión, bien, mediante una presión, vamos a ver que los corchitos estos van a salir todos con la misma presión, bien, con la que se ejerce, porque se transmite la misma presión a través de todo el líquido, bien. Vamos a ver cómo también se aplica el principio de Pascal a la presa hidráulica, donde la principal aplicación justamente es la prensa hidráulica. Establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible en un recipiente cerrado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, como decía el principio de Pascal. En una prensa hidráulica, como tenemos el esquema, esto permite amplificar la fuerza aplicada a un pistón pequeño, bien, para generar una fuerza mucho mayor en un pistón más grande, bien, gracias a la relación entre las áreas de los pistones, bien. Tenemos que en el equilibrio mecánico la altura del fluido en ambos recipientes es la misma, por lo tanto las presiones en ambos recipientes también van a ser la misma, bien, porque la presión hidrostática depende de la altura, de profundidad. De este modo, al ejercer una presión sobre una de las áreas, bien, la presión también se ejercerá con la misma magnitud en todas las direcciones, bien. Y para igualar las presiones, el fluido se desplazará hacia el otro lado de manera que ambas presiones serán la misma, bien. Entonces, de esta manera, el sistema permite multiplicar la fuerza de un lugar a otro gracias a la relación entre las áreas, bien. Entonces, la presión aquí va a ser igual que la presión aquí. De este modo se establece la siguiente fórmula: fuerza 1 sobre la superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre la superficie 2, bien. P1 es igual a P2. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado, bien. Entonces tenemos un cuerpo que sumergimos en un fluido en reposo y que va a experimentar una fuerza de empuje, que es E, ¿bien?, que es igual a la fuerza del peso del volumen del fluido desalojado, ¿bien? Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático de Arquímedes y se formula así. En donde la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen, ¿bien?, que es igual a la masa por la gravedad, ¿bien?, porque el empuje tiene a equilibrar la fuerza del peso que va hacia abajo, ¿bien? Entonces E es el empuje que experimenta el objeto que está sumergido total o parcialmente. Rho es la densidad del fluido o líquido que es desplazado por el objeto, ¿bien? B es el volumen de fluido desplazado o volumen del objeto sumergido, ¿bien? Y la masa, M es la masa del fluido desplazado o desalojado, y G la aceleración de la gravedad. ¿Cómo demostramos el principio de Arquímedes? Por ejemplo, de nuevo, tenemos un objeto, un cilindro, sumergido, de nuevo, en un recipiente líquido, a cierta altura, ¿bien? Se muestra un líquido de densidad, ¿bien?, de cierta densidad, sumergido en un cuerpo cilíndrico de altura h, como teníamos en la diapositiva anterior, ¿bien?, y área A, ¿bien?, en su parte superior e inferior, ¿bien?, que es la superficie.
En la superficie superior, o sea esta, la presión es esta, densidad por gravedad por altura 1, y en la inferior es esta, bien, por la altura 2. Arriba la fuerza producida por la presión actúa hacia abajo, bien, y la de abajo actúa hacia arriba, bien. Esta es la fuerza del peso, del propio peso del objeto, y esta es la fuerza de empuje, bien, siendo mayor esta última dado que la altura 2, bien, es mayor que la altura 1, bien. Entonces tenemos dos presiones aquí que se están ejerciendo, y esta en este caso es mayor porque la altura 2 es mayor, entonces la presión 2 es mayor, y entonces la fuerza de empuje en este caso es mayor aquí. Los valores de estas dos fuerzas deben ser F1 es igual a presión 1 por el área, y F2 igual a presión 2 por el área respectivamente, bien, con lo cual la fuerza total resultante a la presión que aplica el fluido, ya que las fuerzas laterales se anulan, es la fuerza, va a ser igual la fuerza resultante, la fuerza 2 menos la fuerza 1, bien. Esa va a ser la fuerza de empuje, que es contraria a la fuerza del peso, bien, del objeto. Hemos visto lo que es estática de fluido, ahora vamos a ver lo que es dinámica de fluidos o hidráulica. Empecemos con la ecuación de continuidad, bien. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? El análisis permite el análisis de fluidos que fluyen a través de tubos con diámetros variables, bien. Nosotros en el sistema circulatorio vamos a tener vasos sanguíneos, bien, como las aortas, las capilares, las venas, que van a tener diámetros que van a ir variando, bien, a través de todo el flujo de sangre, bien. La velocidad del flujo cambia debido al área transversal, debido a que el área transversal varía de una sección del tubo a otra, bien. La ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa. El caudal del fluido que entra tiene que ser el mismo que sale, bien, permanecer constante a lo largo de toda la conducción, en este caso a través de todo el flujo de sangre, si lo aplicamos a la parte de circulación sanguínea. En dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, bien. Entonces caudal en 1 es igual a caudal en 2, entonces el área caudal es área por velocidad, bien. Área 1 por velocidad 1 debe ser igual a área 2 por velocidad 2, bien. De modo que si esta área aumenta, bien, para compensar la igualdad, esta velocidad debe disminuir. Lo mismo pasa si esta velocidad aumenta, esta área debe disminuirse. Luego está el teorema de Bernoulli, bien, que establece o describe el comportamiento del fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua o de un líquido, bien. Expresa que en un fluido ideal, los fluidos ideales son aquellos que no tienen una fuerza roce, o sea que no tienen viscosidad, que circula por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Esta es la energía mecánica del fluido, bien. La energía mecánica del fluido en cualquier momento consta de tres componentes: la energía cinética, que es la velocidad que posee el fluido, bien, tiene cierta velocidad; la energía potencial o gravitacional debido a la altitud que un fluido posea, bien, y la energía de presión, que es la energía debida a la misma presión que ejerce el fluido, bien. Entonces tenemos que la conservación de la energía mecánica en este sector, a medida que va este fluido va atravesando diferentes áreas o secciones, es igual a un medio de la densidad por la velocidad 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1, bien. Esta es la energía cinética, esta energía potencial, más la presión 1 es igual a lo que tenemos en el otro lado, bien, que es un medio de la densidad por la velocidad 2, por la densidad por la gravedad por la altura 2, y más la presión 2. O sea que en todos estos sectores, a lo largo de esta tubería, la energía mecánica se mantiene tratándose de fluidos ideales, ¿bien? Y la viscosidad
es la resistencia de un fluido a una fuerza constante debido al rozamiento interno entre las capas, ¿bien?, de un tubo. Es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa de fluido a deslizar sobre otra, ¿bien? Entonces esa es la fuerza de roce, que se opone a al fluido, a que fluya, digamos. Esto se debe porque la viscosidad en los líquidos se debe a la cohesión, ¿bien?, entre las moléculas del líquido, y en los gases al intercambio de cantidad de movimiento, ¿bien? Es una propiedad que se debe a la interacción entonces entre las moléculas del fluido, y la viscosidad en los líquidos disminuye al aumentar la temperatura, porque al aumentar la temperatura las fuerzas de cohesión son más débiles, se hace más débil, mientras que en los gases sucede lo contrario, porque al aumentar la temperatura aumenta la actividad molecular de los gases, entonces la viscosidad de un gas aumenta con la temperatura, ¿bien? Entonces vamos a definir a través de esta ecuación, en donde la fuerza de viscosidad es proporcional al área y al gradiente, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Los fluidos que cumplen con esta relación se llaman fluidos newtonianos, ¿bien? Y tenemos que la viscosidad nos va a quedar como área sobre delta de la velocidad sobre delta del tiempo, y sus unidades son newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿bien? O si no, se puede utilizar el Poise. Y ahí tenemos cómo es la relación entre las unidades, ¿bien? Entonces vemos como un fluido que fluye a través de un conducto, ¿bien?, experimenta una fuerza de roce, ¿bien?, y esa fuerza de roce va a ser proporcional a la viscosidad y a la derivada de la velocidad sobre el tiempo, y también al área, ¿bien?, al área de la placa, ¿bien?, del tubo, la placa estacionaria, ¿bien? Y vamos a ver, por último, la ley de Poiseuille. Permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso, o sea, un fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante, ¿bien?, como se muestra en la figura, y describe cómo la tasa de flujo no turbulenta, o sea, laminar, de un líquido a través de una tubería cilíndrica depende de la viscosidad del líquido, e inversamente de la viscosidad del líquido y del radio de la tubería, ¿bien?, y el gradiente de presión, ¿bien? Entonces esta es la ley que relaciona flujo, presión, viscosidad, ¿bien?, y caudal. Bien, si aplicamos todos estos conceptos y teoremas que hemos visto a la aplicamos la circulación sanguínea, bien, vamos viendo algunos conceptos. Primero, como son las características físicas de la circulación, ¿bien? El sistema circulatorio es como sistema de tuberías, si lo queremos ver así en la parte hidrodinámica, en donde la circulación de la sangre se inicia en el corazón, ¿bien? El corazón bombea la sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia las arterias, ¿bien? Las arterias llevan la sangre hacia los capilares, tenemos la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica, ¿bien?, donde ocurre el intercambio de nutrientes y desechos. Luego la sangre luego fluye a las venas, que la llevan de regreso al corazón, donde el proceso continúa de nuevo, ¿bien?, comienza de nuevo. Entonces el sistema venoso contiene la mayor proporción de sangre circulante, ¿bien?, en donde el 84% corresponde al sistémico, ¿bien?, y dentro del 84% del sistema de circulación sistémico, 64% corresponde al sistema venoso, 36% al arterial y el 7% a arterioles y capilares, y el 16% corresponde al sistema menor o pulmonar, bien, corazón y pulmón. Entonces, la presión sanguínea, si la queremos definir, es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre, ¿bien?, en donde las moléculas
de la sangre, digamos, los choques de las moléculas producen una fuerza perpendicular a la superficie de cualquier objeto en contacto con el fluido, ¿bien? Está determinado por la fuerza y cantidad de sangre bombeada y el tamaño y flexibilidad de las arterias, bien, que son propiedades importantes de los vasos sanguíneos. El flujo de la sangre es impulsado por el corazón y es igual a la presión del fluido dividido a la resistencia al flujo. Los latidos del corazón proporcionan un pulso de presión que impulsa la sangre a través de los vasos flexibles circulatorios, ¿bien? Uno de los parámetros más fácilmente disponibles para evaluar este proceso de circulación es la presión arterial. Entonces, ¿qué es la presión arterial? ¿Bien? Si vemos nosotros este esquema en un sistema de tuberio rígido al que se le aplica una presión repentina, la presión aumenta repentinamente y cae repentinamente a cero cuando se deja de bombear, por ejemplo. Por ejemplo, agua, un líquido, ¿bien? Sin embargo, esto no ocurre en nuestro sistema circulatorio. Vamos a ver por qué. Se genera un pulso de presión de bombeo con la despolarización de los músculos ventriculares del corazón, pero la presión que llega a las arterias del brazo, la presión aumenta gradualmente en este sistema elástico de arterias, ¿bien? La presión en el punto de medición alcanza su pico, que es la presión sistólica, y después de completar el pulso de bombeo comienza a decaer, ¿bien? Pero debido al retroceso elástico de los vasos arteriales, cae gradualmente y no llega a cero, ¿bien? La presión esta baja se llama presión distólica, ¿bien? Entonces, a diferencia de los tubos rígidos en un sistema de cañería, digamos, los vasos sanguíneos tienen la propiedad de que son elásticos, entonces esa hace que la presión caiga gradualmente y no va a llegar a cero hasta que el corazón de nuevo emita otro pulso de presión, ¿bien? Y de esta manera no cae a cero. Y al ser una presión hidrostática, es proporcional a la profundidad, ¿bien? Entonces las mediciones se realizan con una columna de líquido que se lo llamamos nanómetro y se expresa en milímetros de mercurio. Entonces clasificamos a la presión arterial en presión sistólica y diastólica, en donde la sistólica es la que se mide durante el latido del corazón, que es el momento de presión máxima, y la presión distólica se mide durante el descanso entre dos latidos, que es el momento de presión mínima, ¿bien? El primero corresponde a la tensión arterial sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón se contrae, y la ideal es de 120 milímetros de mercurio. Y la sistólica corresponde a la tensión arterial más baja, que se produce cuando el músculo cardíaco se relaja entre un latido y otro, y suele ser de 80 milímetros de mercurio. Así vemos que el ciclo de la presión arterial, bien, involucra la interacción entre arterias, arteriolas, venas, para regular el flujo sanguíneo y la presión en el sistema circulatorio, ¿bien? Entonces, las arterias con paredes gruesas, ¿bien?, y elásticas transportan sangre a alta presión desde el corazón, ¿bien? Las arteriolas, que son ramificaciones más pequeñas de arterias, controlan el flujo sanguíneo a los capilares mediante la contracción o relajación de sus músculos. Los capilares permiten el intercambio de oxígeno y nutrientes con los tejidos y recogen los productos de desecho, ¿bien? Y finalmente las venas devuelven la sangre al corazón con paredes más delgadas y con menor presión, ¿bien? Y así se completa el ciclo circulatorio, ¿bien? ¿Y cuáles son los factores que afectan la presión arterial? El volumen de sangre bombeada por el corazón, mayor volumen bombeado aumenta la presión, el diámetro de las arterias y arteriolas, la constricción, por ejemplo, de las arterias y arteriolas aumenta la presión, mientras que la dilatación la disminuye, la elasticidad de las arterias, que ayuda a mantener la presión arterial durante la relajación del corazón, y que no llegue a cero, como les decíamos, la resistencia al flujo sanguíneo influenciada por el diámetro del vaso y otros factores hormonales. Y aquí en el esquema vemos cómo son las estructuras de las arterias y cómo va cambiando el tamaño, y vemos que cada uno tiene una estructura y propiedades. Y si nos preguntamos cómo medimos la presión arterial, bien,
primero debemos colocar un brazalete en el brazo, bombeándolo hasta que tenga una presión mayor que la presión sistólica, ¿bien? El esfigmomanómetro, tiene un tubo, bien, que proporciona esa presión de bombeo a un nanómetro de mercurio, ¿bien? La persona va a tener un estetoscopio para monitorear los sonidos cardíacos, ¿bien? Entonces la persona escucha con un estetoscopio mientras la presión disminuye gradualmente. Hemos visto que según la ley de Pascal, la presión se transmite a todas las partes del sistema cerrado de la misma manera y en todas las direcciones. Y dado que se bombea por encima de la presión sistólica, aquí se corta el flujo arterial, ¿bien? A medida que cae por debajo de la presión sistólica, la sangre empieza a fluir en pulsos para que pueda escuchar el punto de inicio del flujo como la presión sistólica. Esa va a ser la presión sistólica. A medida que baja la presión, el pulso sigue siendo audible y se escucha una turbulencia audible, ¿bien? A medida que la presión cae por debajo de la diastólica, el flujo ya no se para y el flujo se suaviza más como flujo laminar, ¿bien? Pasa de turbulento a laminar. Entonces, la medición de la presión diastólica es algo más sutil porque implica un cambio en la calidad de sonido, ¿bien? Y si definimos el flujo sanguíneo, bien, es lo mismo que el caudal en hidrodinámica, es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en el periodo del tiempo, ¿bien? Volumen sobre tiempo, que se puede expresar en minutos o litros en mililitros por minutos o litros por minutos. El flujo puede ser litros por segundo en el sistema internacional de unidades. El flujo sanguíneo global de toda circulación en adultos reposo es de unos 5.000 mililitros por minuto, cantidad que se considera igual al gasto cardíaco, porque es la cantidad de sangre que vuelve al corazón y la aorta en cada minuto, ¿bien? Las características del flujo sanguíneo. El flujo caudal depende directamente del gradiente de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia. El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores. Entonces, uno de ellos es la diferencia de presión entre los dos extremos de un vaso, denominado gradiente de presión, que es la fuerza que empuja la sangre a través del brazo, ¿bien? En donde el fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose de una zona de mayor a menor presión, ¿bien? Como nos dice la ley de Boyle. Los impedimentos que el flujo encuentra en el vaso, conocido como resistencia vascular, es similar a la ley de Ohm para circuitos eléctricos, que sería la resistencia eléctrica, ¿bien? Entonces tenemos la interrelación entre la presión, la resistencia, el flujo sanguíneo, ¿bien? Y presión 1 y presión 2 son las presiones en el origen y en el final del vaso sanguíneo. Así vemos cómo es la hemodinámica del flujo sanguíneo, ¿bien? El flujo a través del vaso puede calcularse de la siguiente forma, también, como volumen por minuto, por tiempo, digamos, sobre tiempo, o la diferencia de presión sobre la resistencia, que equivale a la ley de Ohm, ¿bien? En donde Q simbolizamos el flujo, y delta de P es P1 menos P2, y R la resistencia. La velocidad con la que circula, o sea, vemos que la ley de Ohm, esta fórmula, vemos que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia, obviamente. La velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo, bien, es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional también al área del transversal del tubo. Vemos que la velocidad es caudal sobre el área, que es pi por radio al cuadrado, bien, un cilindro, que es el tubo. Y vemos que cuando circula la sangre, bien, en el sistema circulatorio cerrado, el flujo se mantiene constante a través de todo el sistema de vasos sanguíneos, ¿bien? Donde
es importante aquí aplicar la ecuación de continuidad, ¿bien? Donde el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿bien? O sea, en el sistema de circulación, por ejemplo, la suma de todas las secciones, o sea, las áreas de todos los capilares del cuerpo, ¿bien? Se llama área o sección total y es 1000 veces mayor que la sección de la aorta, por ejemplo. Entonces, lo que es lógico, dado que tanto en las arterias como en las venas, lo único que hace la sangre es viajar rápidamente, ¿bien? En los capilares, sin embargo, la función es de intercambiar solutos, o sea, nutrientes y los gases, y es allí donde es necesario que pase por un buen rato para cumplir con su función de entrega y nutriente y recolección de desechos, ¿bien? Entonces aquí la velocidad debe ser menor, entonces así se cumple la ley caudal. En la aorta la velocidad es rápida, ¿bien? Y aquí en los capilares, donde se produce el intercambio de nutrientes con las células y los tejidos, la velocidad justamente tiene que ser menor, ¿bien? Sin embargo, aquí el área total aumenta y el área es 1000 veces menor que el área total de los capilares, entonces sí se cumple la ecuación de continuidad, ¿bien? Y bueno, también podemos expresar el flujo, como les decía, como volumen sobre tiempo. Entonces, vemos cómo el sistema de circulación se separa en lo que es el circuito menor y el circuito mayor, ¿verdad? Como hemos dicho antes. Si tomamos en cuenta el circuito mayor, podemos representarlo mediante un esquema hidrodinámico simple, cardiovascular, que puede ser equivalente a un sistema eléctrico, ¿bien? Donde aquí lo que suministra la fuerza para el movimiento es el corazón, que genera una diferencia de presión necesaria, ¿bien?, para hacer circular la sangre. Y esa diferencia de presión es igual a la que se disipa el circuito debido a la resistencia hidrodinámica, ¿bien?, que aquí se representa con el nombre de resistencia periférica total de los capilares dispuestos en paralelo, ¿bien? Entonces, las resistencias hidrodinámicas van variando según las necesidades del organismo. Por ejemplo, si hay que salir corriendo, el sistema nervioso central autónomo cerrará las compuertas de suministro de sangre a la piel, por ejemplo, y abrirá al máximo el suministro a los músculos esqueléticos. Entonces, de esta manera podemos simbolizar el esquema hidrodinámico del sistema circulatorio con un circuito equivalente eléctrico. Y vamos a ver también que hay dos tipos de flujos en los vasos sanguíneos, ¿bien? Tenemos el flujo laminar, que es cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso. El flujo se produce de forma aerodinámica, manteniéndose cada capa de la sangre a la misma distancia de la pared del vaso, ¿bien? Aquí el fluido se desplaza en láminas cilíndricas, ¿bien?, en las que todas las partículas se mueven paralelamente al eje o el centro, ¿bien? De esta manera se origina un perfil parabólico de velocidades que tiene un mayor valor, una mayor velocidad en el centro, ¿bien? Por lo que los que están más cerca de las paredes presentan mayor fuerza de roce, ¿bien? Entonces la parte central del vaso se mueve con mayor rapidez, porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona del vaso y su pared, ¿bien? Entonces los elementos celulares que se encuentran en la sangre son desplazados hacia el centro cuanto mayor sea su tamaño. Y después tenemos el flujo turbulento, que ocurre, que es un flujo desordenado, y ocurre cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande. Cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco, pasa sobre una superficie subrugosa. El flujo atraviesa el vaso en dirección transversal y también longitudinal, ¿bien?, formando espirales que se denominan corrientes en torbellino. En este caso, la resistencia que encuentra es mucho mayor
bien, o sea, mayor resistencia, porque los torbellinos aumentan mucho la fricción global del flujo en el vaso, digamos. Aumenta proporcionalmente con la velocidad, el diámetro, la densidad y es inversamente proporcional a su viscosidad, y el perfil de velocidades se aplana y la relación entre la diferencia de presión y el flujo se pierde, debido justamente a los remolinos que hace que se pierda la presión. Luego tenemos lo que es el número de Reynolds, que se utiliza justamente para determinar si el flujo es laminar o turbulento. Bien, es un número adimensional que lo calculamos a través de esta ecuación. Bien, en regiones con curvaturas pronunciadas, estrechas o bifurcaciones con valores por encima de 400, cuando n, aparecen remolinos locales en la capa limítrofe de la corriente. Entonces, las condiciones para que haya turbulencia es una velocidad elevada de flujo, la naturaleza pulsátil del mismo, el cambio brusco del diámetro del vaso y un diámetro grande del vaso. ¿Bien? Cuando es menor a 2000 el flujo es laminar, entre 2000 y 3000 el flujo es inestable y mayor a 3000 el flujo es turbulento. A su vez tenemos la resistencia al flujo, que es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. ¿Y cómo se calcula? A partir del flujo y la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Bien? Si delta de P es 1 milímetro de mercurio y el flujo caudal es 1 milímetro por segundo, se dice que la resistencia es de una unidad de resistencia periférica, que es URP, lo simbolizamos así. Y va a depender de las dimensiones del tubo por donde circula el fluido, de su viscosidad y del tipo de flujo. ¿Bien? Por ejemplo, cuando hay una vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la presión y disminuye el flujo. Entonces aparece una resistencia vascular periférica y una resistencia vascular pulmonar. ¿Bien? La velocidad del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de la sangre que vuelve al corazón, que es 100 mililitros por segundo. La diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de unos 100 miligramos. Por lo tanto, la resistencia de toda la circulación, si hacemos relación, es de una unidad de resistencia periférica. En el sistema pulmonar, la presión arterial es de 16 miligramos y la presión media en la aurícula izquierda es 2 miligramos, con lo cual la diferencia de presión es 14 miligramos. Cuando el gasto cardíaco es normal, en torno a 100 mililitros por segundo, la resistencia vascular pulmonar es de 0,14 unidades de resistencia periférica. Otro término es la conductancia de la sangre en un vaso, ¿bien? Que es la inversa a la resistencia al flujo. ¿Bien? Se expresa en mililitros por segundo por milímetro de mercurio, ¿bien? O en cualquier otra unidad de flujo y presión. Y vemos que pequeños cambios en el diámetro, ¿bien?, de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es laminar. ¿Bien? Entonces, para una misma presión, a medida que aumentamos el diámetro, aumenta la cantidad de flujo. ¿Bien? Porque aumenta el volumen que es desplazado. Y vamos a ver cuál es la ecuación que relaciona el flujo, la presión y la resistencia. Tiene que ver con la ley de Paul-Serre. ¿Bien? En vasos pequeños toda la sangre está cerca de la pared, por lo que existe un chorro que fluye con gran rapidez. ¿Bien? Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre en movimiento y multiplicarlos por las superficies de los anillos, se puede obtener la siguiente forma. Donde V es la velocidad de flujo, la diferencia de presión entre los extremos, delta de P, el radio del vaso, R el radio del vaso, L la longitud y N es la viscosidad, ¿bien?, de la sangre. Entonces, en flujos lamilares que se desarrollan en tubos cilíndricos, como viste en la diapositiva anterior, se pueden deducir las relaciones entre la intensidad de flujo, el gradiente de presión, la resistencia o fuerza de fricción que actúa sobre las capas de envoltura también. La sangre que está cerca de la pared de los vasos fluye lentamente, ¿bien?
mientras la que está en el centro del vaso es un chorro que fluye más rápidamente. Bien, esta ecuación está formulada para flujos laminares de fluidos homogéneos con viscosidad constante. Bien, si la velocidad del flujo es alta o la diferencia de presiones es elevada, se pueden generar turbulencias que modifican el patrón de flujo y se necesitarán gradientes de presión mayores para mantener el mismo flujo. ¿Bien? Entonces vemos en esta ecuación que la velocidad de flujo sanguíneo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio, por lo tanto el diámetro de un vaso sanguíneo es el que tiene la mayor importancia entre todos estos factores para determinar la velocidad de flujo. ¿Bien? Y vamos a ver cómo es la resistencia, cómo puede presentarse la resistencia al flujo sanguíneo en el circuito vasculares en serie o en paralelo. ¿Bien? La sangre fluye desde la parte de mayor presión, o sea, de la aorta, hacia la de menor presión a través de miles de vasos sanguíneos dispuestos en serie o en paralelo. Por ejemplo, en un circuito en serie los vasos sanguíneos están dispuestos uno detrás de otro, de modo que la sangre fluye secuencialmente a través de cada uno. ¿Bien? Por ejemplo, la secuencia de la aorta, las arterias grandes, las arteriolas y los capilares se disponen formando circuitos en serie. ¿Bien? En donde la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. El flujo de cada vaso sanguíneo es el mismo y la resistencia total es igual a la suma de la resistencia de cada vaso. ¿Bien? Los vasos sanguíneos, a su vez, emiten numerosas llamas que forman circuitos en paralelos que aportan a la sangre los distintos órganos y tejidos. Por ejemplo, un ejemplo, el circuito paralelo es la circulación sistémica, donde la sangre se distribuye a través de millones de capilares, como habíamos visto. A través de este sistema en paralelo fluirán cantidades de sangre mayores que a través de cada uno de los vasos sanguíneos por separado, porque la resistencia total es menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado, y esto lo vemos a través de la ecuación. Bien, donde se determina la resistencia 1 sobre la resistencia total, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, que son la resistencia de cada vaso, digamos, dispuesto en paralelo. De manera que el flujo a través de cada uno de los vasos está determinado por la diferencia de presión y por su propia resistencia, ¿bien? Y no por la resistencia de los demás vasos sanguíneos en paralelo. ¿Bien? Entonces, de esta manera, vemos que en paralelo van a fluir mayores cantidades de sangre que a través de cada vaso individual, digamos, porque la resistencia total es menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado. ¿Bien? O sea que si hay muchos vasos sanguíneos dispuestos en paralelo, es más sencillo para la sangre fluir a través del circuito, porque cada vaso paralelo constituye otra vía o conductancia para el flujo sanguíneo. Bueno, y finalizando, vamos a ver el efecto del hematocrito sobre la viscosidad de la sangre. Bien, donde el hematocrito, bien, en la proporción de la sangre corresponde al glóbulo rojo. Es decir, si una persona tiene un hematocrito de 40, significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por células y el resto plasma. Y la viscosidad de la sangre aumenta a medida que lo hace el hematocrito. Bien, la viscosidad con un hematocrito normal es de 3, bien, y cuando el hematocrito aumenta hasta 60 o 70, que se denomina policitemia, la viscosidad de la sangre puede ser hasta 10 veces mayor que la del agua. ¿Bien? Entonces vemos cómo varía la viscosidad en función del hematocrito. ¿Bien? Otros factores que afectan la velocidad de la sangre son la concentración y el tipo de proteínas plasmáticas presentes. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1,5 veces la del agua. Bien. Y por último, vamos a ver las propiedades de la pared vascular.
la pared de los vasos sanguíneos está formada por una capa de células epiteliales, el endotelio, colágeno, elastina y fibras musculares lisas que contribuyen a la elastancia y distensibilidad de un vaso, como también veíamos en los pulmones. A través de un vaso vascular se mide una diferencia de presión entre el interior y el exterior, denominada presión transmural, ¿bien?, que se debe a la contracción cardíaca. La presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales, ¿bien?, que ejerce sobre el vaso y presentan un valor próximo a 0. Si la presión exterior es superior a la interior, el vaso va a colapsar, ¿bien? Entonces la presión transmural, según la ley de Laplace aplicada para cilindros huecos de extremos abiertos, dependerá del radio del cilindro, del espesor de la pared y de la tensión parietal. Bien, donde la tensión parietal es la diferencia de la presión interna menos la presión externa por el radio sobre el espesor y las unidades newton sobre metro. Entonces, esta es la presión interna, bien, que equipara a la tensión parietal, que evita que el vaso, digamos, colapse. Y bueno, eso lo último que vemos en esta parte, en esta unidad. Y bueno, ya saben que cualquier duda me pueden consultar a mi mail de contacto. Y bueno, nos vemos en el segundo parcial. Cualquier cosa me consultan si les ha quedado alguna duda con respecto a las unidades que hemos visto de biofísica.